Y vamos a meternos en el análisis que tiene que ver con la política nacional, y para eso vamos a sumar a nuestro compañero, colaborador, el politólogo y escritor Daniel Montoya. Daniel, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Pablo? Mercedes, para mí es muy buen día hoy porque estoy saliendo de un dengue que, bueno, no pudo conmigo. Yerba mala nunca muere. Tremendo la situación del dengue, la preocupación que nos ha generado. Sí. Bueno, por suerte estás bien, Daniel. Sí, fueron 5 días, que es como que te pasa, ¿te acordás de aquel camión Scania de Diego Maradona? Bueno, me pasó por encima, pero bueno, simplemente eso, hay que pasar esos 5 días bravos y bueno, ya hoy estoy muy fuerte y los síntomas se están yendo. Bueno, es muy bueno que así sea, Daniel. Vamos a meternos en el análisis de la política, porque Milei ya está, parece, pensando en el año electoral del próximo, de la próxima contienda, el 2025, porque anticipó que va a avanzar con más reformas. Sí, se están apresurando un poco, siempre hay que tener cuidado de no desayunarse la cena, pero sobre todo, bueno, más vale que este es un año muy cuesta arriba para el gobierno. A ver, las experiencias que hay, que está bastante estudiado, los argentinos somos expertos en recesiones y crisis económica, de la que pudimos salir más rápido y recuperar el mes previo a la entrada a una crisis fue en 13 meses. Después, en general, han sido periodos de 20 meses, de 30, algunos hasta de 40 meses. Entonces, sabemos de que esta es una experiencia que en cualquier caso, este va a ser un año muy cuesta arriba para el gobierno y bueno, no es casual por ello de que el gobierno agite tan fuertemente este tema de la batalla cultural, que lo menee permanentemente. Estamos viendo cómo va presentando comunicacionalmente, agitando en cuota este tema de los despidos. Es como que se hacen con un goteo, un anuncio donde dicen vamos a despedir 75.000, después son 10.000 y vamos a ir haciéndolo de a poco. Bueno, es una estrategia comunicacional del gobierno y tiene que ver con agitar en un montón de planos. Ahora vemos todos los días, hoy nos levantamos y estamos peleados con Colombia, con México, todos los días como que aparece un nuevo tema que bueno, me parece que va a ser una constante de un año muy cuesta arriba, donde vemos, a ver, salieron los indicadores de recaudación provisorios del mes de marzo y bueno, IVA y ganancias, estamos unas décimas por debajo de lo que fue el pico de caída de la recaudación de la pandemia en marzo de 2020. O sea, estamos viviendo una crisis económica análoga y en un momento donde prácticamente la economía se congeló totalmente y tuvimos una caída en aquel momento de 10 puntos del producto. Y bueno, así que vemos eso un poco, está preanunciando, prefigurando lo que va a ser este año y bueno, en ese marco el gobierno empieza a agitar su estrategia política y sería quizás el dato más importante, una estrategia espejo a la de Néstor Kirchner en la primera elección que él enfrentó de medio término en 2005, donde jugó al buque insignia, que fue una movida, además importantísima, hacia la interna del Frente para la Victoria en aquel momento, liquidando la interna con Eduardo Duhalde, con la candidatura de Cristina. No solo eso, sino de que además anticipó lo que sería después la candidatura presidencial de Cristina de 2007. Esto sería espejo, jugándola al jefe, a Karina Milei en la estrategia de medio término y además también mandando un poderoso mensaje a la interna después de esa tan fuerte y tan resonada salida de Victoria Villarruel el otro día. Me parece que es una jugada a dos bandas, taponar un poco el año que viene tan cuesta arriba, pero por el otro lado dar una señal de que está dispuesto a jugar la marca, que es la movida política más importante de esta aventura política de Milei. De una aventura política que necesita tener alguna solidez, no solamente territorial, sino institucional, ¿no? Porque por ahora esta dependencia del el acercamiento, ¿no?, de lo que pueda armar Guillermo Francos no ha generado altos resultados. Es probable que a lo mejor alguna ley ómnibus salga, no la que inicialmente impulsó, pero que algo pueda salir con alguna delegación de poder. Lo del DNU es más complicado porque tiene que pasar el filtro de la Corte, pero digo,
si no alcanza, sobre todo en esta elección de medio término, algún volumen, algún músculo político, va a ser muy difícil para Milei consolidar esto que promueve de acá a los próximos 4 años, ¿no? Sí, a ver, por lo menos en lo que viene por delante, por ejemplo, ayer apareció una señal muy importante que dicen de que, por lo menos Franco, lo que está agitando es que está, digamos, dispuesto el gobierno a reactivar obras públicas en algunas provincias y sobre todo aquellas que están con un nivel de avance superior al 70%. Esto es una señal importante, que eso es como una herramienta quizás que pueda acercar al fogón y, digamos, se pueda especular con una suerte de consenso alrededor de esta nueva versión de ley ómnibus, que por supuesto todavía no se conoce. Lo más probable es que sea mucho más pequeña, inclusive que ya la última versión reducida que se conoció. Pero bueno, más allá de eso hay que ver en qué medida Franco en algún momento no es desautorizado, como ha ocurrido un montón de veces, donde Franco avanza, se junta, está tratando visiblemente de buscar gobernabilidad y anclaje con los gobernadores del norte, que han sido socios tradicionales del kirchnerismo durante muchos años junto a los gobernadores de la Patagonia, pero hay que ver en qué medida. Hasta ahora lo que hemos visto permanentemente es que por parte de Milei no hay una voluntad de profundizar una estrategia de consenso político, en la medida de que, ¿cuál es el negocio político de Milei? Estamos en un momento donde todavía su anclaje político tiene mucho que ver con este hecho de haber encuadrado y haber englobado la clase política dentro de la casta. Las peleas políticas internas y estos ataques virulentos a toda la política, a los partidos políticos, a él le siguen redituando en las encuestas. Entonces está en una disyuntiva, por un lado, que es la necesidad de institucionalizar, como Victoria Villarruel le marcó la cancha visiblemente el otro día. Dijo, esto no es un reinado, esto es un esquema republicano donde hace falta, y el Senado es la casa de las provincias, hace falta avanzar en reformas en medidas que sean sustentables y que se puedan mantener a lo largo del tiempo. Bueno, eso hay que ver en la medida de que, bueno, ese camino de salida al futuro que sugirió Villarruel, bueno, Milei, vemos que políticamente su negocio pasa por otro lado y vemos sistemáticamente cómo por ahí en una de esas la vicepresidenta avanza con algunas negociaciones, el ministro Franco también se junta con los gobernadores, pero bueno, al final del camino hay que ver en qué medida esto no es descartado de plano por Milei y sobre todo por un plan económico, Pablo, que es el que está mostrando en este momento. Yo creo que el principal desafío de Milei está claro que no viene por el lado de un sistema político que todavía al día de hoy, por un buen tiempo, se va a mantener en ruinas. Vemos todas las encuestas que van saliendo, todos los líderes de la oposición, no hay ninguno que esté por debajo de una imagen de 60 negativa. El principal desafío de Milei tiene que ver, y lo que se le hace cuesta arriba, con las propias consecuencias que está generando este plan económico. Una recesión ya del calibre de la generada por la crisis del COVID en 2020, y hay que ver en qué medida el ministro y, digamos, la mano económica del gobierno no puede empezar a desanudar eso, que realmente se hace muy cuesta arriba, por supuesto, en un escenario de donde ya empezamos a ver de que empiezan como a salir a flote la gran cola, el listado de heridos y de caídos de un plan económico que está golpeando por muchos lugares. Hemos visto distintos cálculos. Uno, por supuesto, de los principales sectores golpeados tiene que ver con los jubilados, pero después hay un montón, obviamente, que tienen que ver con todos los sectores, en definitiva, que son los golpeados por la inflación, que son transversales y tocan a los votantes del propio espacio político del oficialismo. Así que, bueno, hay que ver en qué medida puede sortear esto, y yo creo que está claro de que el gobierno todavía tiene un tiempo más para seguir maniobrando con muchas políticas simbólicas, con batalla cultural, con todos estos caramelos de madera que tira todo el tiempo a la cancha, pero bueno,
como pasa con todo, hay un momento de que los trucos se van agotando y por ahí los conejos de la galera empiezan a salir moribundos. Bueno, pero es muy interesante lo que planteas, Daniel, en base a las encuestas y este análisis, porque al no haber una construcción ni liderazgo por parte de la oposición, es decir, una alternativa, la política está como desorientada, como buscándose después de lo que pasó en la última elección de diciembre. Quizás el crecimiento de un enojo, de un malestar social o de una baja de la popularidad de Milei como consecuencia de lo que está ocurriendo en la economía real no necesariamente vaya a ser capitalizado por una oposición. Y a lo mejor esto lo que provoca es un enojo generalizado que trascienda a todos los sectores políticos y que no termine siendo una respuesta. Y es un escenario que en algún momento lo vivimos, digamos. En algún momento no se salvaba a nadie y era que se vayan todos, ¿no? Si no se construye una alternativa a este enojo, es muy complejo. Sí, a ver, es un problema para él mismo el hecho de no tener en este momento un desafío del lado opositor. También. Reproduce y replica de alguna manera el problema que tuvo Cristina Kirchner durante mucho tiempo, cuando jugaba prácticamente con la cancha libre, no tenía un desafío importante por el lado de la oposición y por ahí corría contra los propios problemas y los propios excesos que generaba el régimen. Entonces, es ahí el momento por ahí más peligroso, porque es cuando en una de esas, como te decía yo, el riesgo más importante en este momento, jugando con la cancha desierta, precisamente es por ahí en una de esas no tener la mezcla esa. Bueno, sabemos que Maquiavelo hablaba de una combinación en El Príncipe que es indispensable, que es la fortuna por un lado, obviamente tener, hay veces la suerte, pero también la virtud. Es un tema muy importante. Bueno, en los momentos precisamente donde no hay fuerzas opositoras que representen un desafío importante para el oficialismo, ese condimento de la virtud es muy importante, la sabiduría y la cabeza para poder administrar la ventaja y medidas criteriosas en un momento donde la oposición no te pone límites. Bueno, estamos viendo por ahí cómo el gobierno está haciendo uso y abuso de algunas medidas que en este momento no tienen una consecuencia. Por ahí el gobierno, ¿qué es lo que se está pasando y el gran riesgo que tiene en estos oficialismos sin rival a la vista? Que por ahí dicen, estamos con 56%, las encuestas hoy que están simulando dicen que el gobierno estaría manteniendo el mismo nivel de caudal del balotaje. Bueno, ellos pueden pensar en este momento que eso les da vía libre para avanzar, recortar, pelearse con todo el mundo, tomar medidas económicas por ahí en una de esas sin el suficiente tino, criterio, o por ahí en una de esas sin una evaluación cuidadosa de ellas. Bueno, esos son los momentos de mayor peligro para los oficialismos y donde por ahí en una de esas, si Milei no es el que aporta. El otro día sí vimos una señal importante, una primera señal, que es un límite interno que apareció por el lado de Victoria Villarroel, que es como poniendo un límite, diciendo, esto es una república, las reformas hay que negociarlas, hay que institucionalizarlas. Bueno, ese fue un primer síntoma y sabemos de que abroquela de alguna manera la simpatía, porque eso no es Victoria Villarroel aislada, seguramente tiene detrás la simpatía de algunos sectores del Círculo Rojo que están muy preocupados. Por ejemplo, en estos días he visto un reportaje de un empresario emblemático como Gustavo Groboco-Patel diciendo de que no podemos tener un sistema capitalista sin un Estado inteligente y criterioso. Bueno, de alguna manera esas son señales que están enviando también algunos sectores del Círculo Rojo diciendo, y lo vemos sistemáticamente ya por diferentes vías, algunas fuerzas políticas que empiezan a elevar su voz, asociaciones, por ejemplo, hemos visto con la nominación del juez Lijo, la Cámara de Comercio AmCham de Estados Unidos con Argentina, emitiendo una alerta importante alrededor de eso. Sabemos que esa es una Cámara que apoya y que está, digamos, muy comprometida con el rumbo y con la figura de Milei en particular. Bueno, ahí vemos cómo están apareciendo alarmas y límites por
el lado de sectores en una de estas que no representan orgánicamente a la oposición, pero de todas maneras como que empiezan a aparecer como señales de poner límites y de decirle a Milei, tené cuidado que en este momento en una de esas, de que tenés la cancha más libre, de no pasarte de rosca. Bueno, claro, es interesante ese análisis, incluso para profundizarlo en próximas presentaciones, Daniel, porque tiene que ver con eso de construir un enemigo permanente, o de necesitarlo, o de plantear ese esquema de confrontación para no exponer tan abiertamente lo que son las decisiones políticas, las decisiones de gestión o las realidades que esas mismas políticas generan. Pero es un tema para darle continuidad. Queremos agradecerte muchísimo. Daniel. Perdón, Pablo. Sí. Siempre, y por eso un poco comparaba con Cristina, el peligro de que el personaje no te termine comiendo. Claro. Es crear un monstruo propio cuando uno no tiene desafíos o grandes oposiciones a la vista. Y ese es el gran riesgo, hay veces, de crear un personaje y que ese personaje te termine comiendo. Claro, que no sea un monstruo externo, sino la propia creación la que termine debilitando esa construcción que por lo menos hasta ahora, pero claro, han pasado 3 meses, se sostiene con altos niveles de popularidad. Daniel, te mandamos un abrazo, muchas gracias. Pablo, Mercedes, que tengan un excelente día. Gracias, abrazo. Buen fin de semana. Daniel Montoya, politólogo y escritor.